Gracias, señor presidente. Se pregunta cuál es la razón que ha llevado al Gobierno de la Comunidad a venir estableciendo en la normativa COVID un aforo del 30% para la asistencia a lugares de culto y, en cambio, del 50% en todos los demás establecimientos y locales comerciales, de ocio, deportivos, en la misma población o zona restringida. Es decir, si nos puede decir la existencia de algún fundamento objetivo, razonable, epidemiológico, científico, para establecer esa clara diferencia de trato. Sabrá que la diferencia de trato, para ser constitucional, debe tener algún tipo de fundamento, en este caso objetivo, razonable, en este caso el mayor riesgo de contagio o su realidad constatada, ya en casos concretos. ¿Sugiere o piensa el Gobierno que la posibilidad de transmisión es mayor en una iglesia que en un lugar de ocio nocturno, de práctica deportiva de interior? Es decir, para que se entienda, se resopla más en una iglesia que en un gimnasio o en un lugar de práctica de una pista deportiva, o se habla o se grita más en una iglesia que en un pub. Todos ellos son lugares cerrados y la OMS se ha referido a todos ellos sin distinción en cuanto a necesidad de grado de nivel de aforo. Y a priori todo apunta a que debiera ser al contrario, es decir, que la incidencia fuera menor. La mascarilla no se quita en ningún momento en los lugares de culto, a diferencia de los lugares, por ejemplo, de restauración, en el que se quita, uno llega y se la quita inmediatamente porque va a comer durante todo el rato, o en lugares de práctica deportiva, en el que la propagación de aerosoles es obviamente mucho mayor. La mascarilla no se quita, la distancia se cuida, hay ventilación cruzada, es decir, las distancias son cuando menos no menores, y en su caso, y se lo digo también no para que se perjudique a estos lugares tan importantes social y económicamente para la comunidad, sino para que no se discrimine el derecho fundamental a la libertad de culto. Y espero que no me diga que es que en realidad otros gobiernos, el Gobierno de la Nación, el Gobierno Sánchez Iglesias, en realidad ya lo hace también, lo hace. Porque ustedes suelen decir que los gobiernos del Partido Popular no son iguales que los gobiernos socialistas. O que no me diga que el Gobierno de Sánchez le requirió a hacerlo en esa curiosa orden comunicada de ella, porque el Gobierno de Madrid ya lo había hecho y ya lo ha hecho tanto antes como después, sin que nadie se lo requiriera y en ejercicio de sus competencias. Me dice usted que solo ocurre en las zonas básicas, por eso le decía en una misma zona. Obviamente, antes sus carteles lo ponían muy claramente, diferenciaban el 50 y el 30, y ahora últimamente ese 30 parece mucho más pequeñito, pero sigue siendo igualmente aplicable en las zonas básicas. Entonces se podría preguntar, ¿pero es que contagia uno más en una iglesia cuando está en una zona de estas básicas de especial restricción? ¿Contagia más en una iglesia que en un gimnasio? Eso es lo que le pregunto. Es decir, si tiene datos de rastreo específicos que atestiguen ese fundamento objetivo que en ningún momento me ha dicho, salvo una especie de cálculo extraño que le pediré que me explicara sobre el aforo de las iglesias y de los demás sitios que ha dicho al final. Si tiene ese dato de rastreo, por favor, ofrézcalo a la Cámara, y si no, cesen en esa discriminación de lo que es un derecho fundamental de los ciudadanos, en una región además que ha sufrido también 20 ataques o más constatados a la libertad religiosa. Es un derecho fundamental, por tanto, si tiene un fundamento, díganoslo, tiene un rastreo. Ha habido algún obispo que ha preguntado por esos datos concretos, y, en concreto en el País Vasco, el obispo Munilla, y se le ha dicho, ¿hay algún dato objetivo de rastreo? Y ni uno, no hay ningún rastro de contagio específico en esos lugares de culto. Si lo tiene, díganoslo, y si no, por favor, cesen en esa discriminación al derecho fundamental y tendrán nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias.